Estamos en la lección 36 de Primera de Samuel capítulo 18. Lección 36 de Primera de Samuel 18. Y he titulado esta clase Descripción de una amistad verdadera. Descripción de una amistad verdadera. Y en esta relación que vamos a ver que se desarrolla entre Jonatán y David, Jonatán siendo el hijo mayor del rey Saúl y por lo tanto heredero a la corona de Saúl, y David siendo el que Saúl comienza a verlo como un enemigo a la corona de él y a la herencia que le iba a dejar a su hijo Jonatán. Vamos a empezar la serie en donde el conflicto entre Saúl y David se va a ser manifestado y cómo Saúl se va a empeñar, se va a levantar para perseguir a David y si es posible matarlo. Pero dentro de esta mala noticia se dice asaneamiento, ¿cómo se dice? Cuando uno se ensaña. Ensañamiento. Ensañamiento, gracias. En esta historia de ensañamiento entre Saúl contra David, vemos una historia bonita de amistad. ¿Quién creería que mientras que el padre rey Saúl persigue a David, el hijo del rey Saúl ama a David? ¿Okay? Entonces esto es una ironía, un contraste, pero esta es la historia que se nos va a presentar. Y quiero sacar algunos principios que describen una amistad verdadera, una amistad que uno quiere invertir, que uno quiere cultivar, que uno le gustaría tener en su entorno. Dice así entonces, versículo 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, refiriéndose a David después de haber matado a Goliat y peleado contra los filisteos, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su baluarte. Entonces tenemos acá que cuando David terminó de conversar con Saúl acerca de la victoria sobre Goliat, Jonatán estuvo escuchando toda esta conversación. Jonatán vio el acto heroico de David. Y Jonatán, a ser testigo de todo eso, nos dice el escritor que el alma de Jonatán quedó ligada. Este Jonatán que estudiamos en el capítulo 14 como ese hombre valeroso de fe que inició una batalla contra los filisteos solitario solamente con su escudero y que le dio victoria a Israel gracias a su hazaña, a su valiente fe, algo que estudiamos que su padre, el rey Saúl, tocó trompeta para sí y no lo reconoció. Ahora, este mismo hombre militar de batalla, un soldado, al ver a David, dice que lo amó. O sea, vio a alguien similar a él, a un hombre valiente, también corajudo. Quizás eran aproximadamente de la misma edad, aunque Jonatán puede ser mayor por unos 5 años, pero eran más contemporáneos que el rey Saúl con David. Ambos hombres tenían gran confianza en Dios. Ambos confiaron que era Dios el que les daba la victoria. Ambos hombres eran hombres de acción. No se quedaron ahí a esperar de que algo sucediera. Ambos mostraron ser osados. ¿Okay? Al mismo tiempo, ambos son diferentes, porque Jonatán era el primogénito del rey, según Primera de Crónicas 9:39, y David era el hijo menor de un granjero. Menor y olvidado de un granjero.
Así que Jonatán era el príncipe heredero de la corona de Saúl. Y a las expectativas de todo el pueblo de Israel, Jonatán sería el próximo rey. Que tengan esto en mente. Pero nos dice el texto que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, después de escucharlo hablar. ¿Y qué quiere decir esto? Porque esto es una explicación sobre cómo Jonatán sabía que David tenía el mismo corazón que él. Cuando uno comparte con una amistad, generalmente uno comparte cosas que nos identifican. Uno no es amigo con personas que no tiene que compartir. Nos identifican no solamente los gustos, pero los pasatiempos o quizás las comidas o las conversaciones que uno pueda tener con una amistad. Acá, al ver Jonatán y a escuchar a David sobre su fe en Dios, en la victoria, Jonatán dice, yo soy así. Se identificó con David. ¿Ok? Ellos pudieron hacer amigos íntimos, ese tipo de amistad de que uno no tiene con muchedumbre ni con grupos. Todos nosotros deberíamos de tener aquel amigo, amiga íntimo. Por lo general, si uno está casado, uno espera desarrollar eso con su esposo, no que sea ese amigo o esa amiga íntima. Pero si uno no está casado, uno espera tener a esa persona que uno llama cuando está desesperado, o esa persona que uno sabe que puede contar, necesito hablar o necesito llorar o vamos a conversar o necesito reírme o alegrarme. Siempre debe haber esa amistad dispuesta porque comparten, se identifican en la fe en Dios primero y tener los mismos valores, ¿no? Y esto era David con Jonatán. Entonces acá estamos describiendo una amistad verdadera o genuina. A pesar de que Jonatán ha podido sentir envidia o rivalidad contra David. Jonatán ha podido sentir lo mismo que el padre va a empezar a desarrollar en estos próximos versículos. Pero Jonatán, lejos de sentir envidia, rivalidad, enemistad o celos de David, la escritura nos dice que su alma quedó ligada. Y eso es algo hermoso porque queremos decir eso de nuestras amistades genuinas, que compartimos los mismos propósitos, los mismos valores, adoramos al mismo Dios y hay esa conexión especial. Y uno quizás puede recordar el momento cuando recuerdas aquel tiempo cuando nos hicimos amigas y esto pasó y desde ahí hemos sido amigas por tantos años. Hubo esa conexión especial, como que si nuestras almas se ligaran, ¿no? Y eso es lo que está describiendo en una forma hermosa el texto, porque ¿qué más se puede describir de una persona de lo que sucede en lo interior si no es Dios? O sea, si Dios los describe a través de la inspiración bíblica, es que Dios aprueba de este tipo de amistad. Y dice que Saúl le tomó aquel día. Nunca más David sería el pastorcillo de su padre. Aunque David seguía teniendo un corazón de pastor, ahora sería más que un pastor. Y acá empieza la preparación de David hacia el trono. Nos dice la escritura también que hicieron pacto Jonatán y David. Que dos hombres, cada uno camino al mismo trono, pero hicieron un pacto de amistad que probaría ser más fuerte que los celos, la competencia, la ambición y aún el trono. Pacto de amistad. Y esto es un punto interesante porque una segunda característica de una verdadera amistad es que un verdadero amigo no siente celos porque uno triunfa, se alegra con uno. Un verdadero amigo o amiga no siente rivalidad porque a uno le va mejor, o porque se casó, o porque tiene un hogar, o porque está ganando más plata, o haciendo más dinero, o tiene más fama, lo que sea. Un amigo se alegra y no lo ve como un ataque personal a su identidad. ¿Okay? Por eso dice que hicieron un pacto. Ahora, el pacto que hacen era un pacto, recuerden que este se le heredó al trono. ¿Okay? Y vamos a ver por qué Jonatán vio en David al posible rey de Israel. Jonatán en esto está reconociendo a David como que él va a heredar el trono y no él.
Esta es una actitud como la que tuvo Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo cuando lo introdujo para ser bautizado. Y Juan el Bautista, cuando vinieron sus discípulos a decirle de que muchos de los discípulos de Juan se están yendo con Jesús. Y Juan dijo, bueno, es necesario de que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca, sea conocido y que yo ya deje de ser el centro, digamos, de la atención de todo, del pueblo. Y esto es lo que va a ser, o lo que reconoce Jonatán en David. Jonatán reconoce que David es el hombre clave de Dios y el futuro rey de Israel, a pesar de que él era el heredero. Pero como lo amó, entonces hicieron un pacto. Y este pacto dice que Jonatán le compartió sus ropas, le dio, mejor dicho, le regaló su manto, ropas, espada, arco y talabarte. Recuerdan que Saúl pretendió darle sus ropas también de soldado para que pelee con Goliat, pero no le quedaban y no estaba acostumbrado con tanta ropa pesada. Pero acá vemos que la de Jonatán sí le queda. Y en este acto de Jonatán, al darle el manto y su espada, Jonatán le está diciendo esto: tú serás el próximo rey de Israel. Tienes que ser vestido y armado como el príncipe heredero. La mano de Dios esté contigo porque te pertenecen por derecho. Eso es lo que Jonatán le está diciendo a despojarse de su ropa. Y esto es un acto de despojo. Y esto es otra característica de la amistad, número 3, que no tiene problemas en despojarse de lo que tiene o del derecho que tiene por servir o darle a su amigo. ¿Ok? Es una forma de confirmar el reinado de David, lo que está haciendo Jonatán. Y Jonatán vio la mano de Dios con David. Jonatán como que conocía el destino de David y estaba dispuesto a hacerse a un lado. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacernos a un lado si sabemos que nuestra amistad tiene algo que cosechar? Y en vez de yo interponerme para sacar ventaja, como muchos lo hacen, estoy dispuesta, no, ese le corresponde a mi amigo o a mi amiga cosechar ese fruto. Yo estoy dispuesto a irme a un lado y no ver qué ventaja le saco a eso o cómo me aprovecho. Una amistad sabe reconocer su lugar y sabe ponerse a un lado cuando es necesario. Ahora, muchos han dicho, bueno, ¿cuándo es esto necesario? Un ejemplo. Bueno, digamos que una amistad, si estamos hablando de una amistad, digamos, de dos mujeres, ¿no? Conociendo mi caso que soy mujer, y me caso. Entonces mi amiga va a tener que saber ponerse a un lado para dar mi lugar y espacio para yo poder estar ahora con mi esposo. No es que dejo de ser amiga, no es que ya no puedo confiar o ella no puede confiar con uno de la misma manera, sino que mi amiga ahora entiende que tiene que ponerse a un lado porque he entrado en una relación diferente con mi esposo, que demanda prioridad, tiempo, atención, etcétera, todo lo que manda un matrimonio. Entonces mi amiga no siente celos. Mi amiga no me dice, ya no me quieres, te has olvidado de mí. O ya no me tratas como antes, o ya no me llamas todos los días como antes, porque sabe que la relación cambió. Eso, una amistad está dispuesta a ceder esos derechos y no es celosa o egoísta. Y esto es lo que Saúl supo hacer. Este es un gran hombre de Dios. Perdón, Jonatán, no Saúl. Jonatán, el hijo, supo hacer como gran hombre de Dios. Ahora, pasarían alrededor de 20 años más o menos para que David recibiera el trono y reemplazara a Saúl. Ya Jonatán estaba listo para conocer a David como el elegido de Dios. Pero Dios tomaría su tiempo. ¿Okay? Ambos hombres, Jonatán y David, estaban sometidos a Dios. David no se puso la armadura de Saúl, pero sí la de Jonatán.
Ahora, más importante de esto es que compartían el mismo alma, que amaban a Dios. ¿Ok? Amaban a Dios. Ahora, hay una aclaración que me gustaría hacer en este pasaje, porque muchas personas han interpretado este pasaje para un tipo de relación homosexual. Y corroborar que en la Biblia hay testimonio de que Dios confirma las relaciones homosexuales, y usan este pasaje del amor de Jonatán hacia David y viceversa, y cómo el alma queda pegada, para decir, ves, ahí tenemos una relación homosexual. Yo digo que aquellas personas no saben lo que es una verdadera amistad. No conocen una verdadera amistad, más que todo lo sexualizan. ¿Verdad? Porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que para amar a alguien uno se tiene que acostar o tener algo sexual con la persona para realmente amar a alguien? Claro que no. Existen todo tipo de relaciones donde amamos y no hay una relación sexual. El amor de un padre hacia un hijo, un amor genuino, y no es sexualizado. El amor entre dos amigos que se pueden amar e interesar, preocuparse, apoyarse, motivarse, y no hay una relación romántica. Entonces, hay que aclarar esto, porque el pacto que hace David y Jonatán es un pacto sobre el próximo que iba a heredar el trono. Era un pacto de protegerse, porque tienen que entender esto en contexto. Si David llegaba a ser el próximo rey, por derecho o natural, lo que le correspondía a muchos reyes era eliminar la casa del rey Saúl. Cada vez que un rey nuevo tomaba un trono, eliminaba la casa y la generación y la descendencia de los competidores, como los hijos, los nietos, los tíos, todos los que quedan. Y esto se ha vivido en monarquías. Cuando hay estas competencias, eliminan, ya sean matándolas o suicidándolas o desapareciendo, etc. Entonces acá Jonatán, al hacer el pacto con David, está diciendo, yo te voy a apoyar, yo te amo como mi amigo, pero cuando tú seas rey, protege mi casa. Porque yo no soy una rivalidad para ti. Acá está mi manto, mi escudo, y así era un pacto de hombres valerosos. Eso es lo que está sucediendo acá, no una relación sexual como muchos pretenden ver y tratar de confirmar en la palabra de Dios. Versículos 5 al 9. El contraste. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, ¿no? A transcurrir el tiempo, y se portaba prudentemente. Noten esa palabra, prudentemente. O sea, con sabiduría. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, o sea, David, y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, David se ganó el respeto. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Miren el contraste. Así que David, sometido a Saúl, procuró servirle con sabiduría, con prudencia en todos los sentidos. ¿Ok? Saúl, el rey, que tuvo celos de su hijo Jonatán, recuerden el capítulo 14, al ganar contra los filisteos y no darle honor por la victoria, más bien ponerlo en juicio y listo para matarlo porque tomó de la miel, cosa que Jonatán no oyó sobre el pacto. Además, el pacto quedó invalidado porque ganaron la batalla, así que no se aplicaba. Pero a pesar de todo eso que estudiamos, Saúl sintió celos de su hijo y ahora va a sentir celos de David. Es que así es la persona celosa. Se cela. Es increíble ver que hay esposos que se celan de sus esposas en vez de sentir gozo y alegría del triunfo o del avance o del crecimiento de la esposa.
O hay esposas que se celan de sus maridos porque avanzan en sus carreras o cambian a una posición más alta y sienten un celo, una envidia y existe esa rivalidad en el matrimonio. O más triste aún cuando hay celos entre padres hacia hijos, donde los padres no soportan que los hijos los superen. Si el padre solamente tiene una educación de instituto y el hijo saca posgrado, el padre siente celos, no es posible. Tiene que ser menos que yo o ganar menos que yo. Y este tema de los celos, el libro de Santiago lo habla como algo demoníaco. Los celos son del demonio. No son frutos del Señor, más fruto de la carne, y es cuando somos más propensos a ser influenciados por el demonio, por el diablo. Así que tenemos que examinarnos si hay celos en nuestro corazón. No estamos hablando del celo por las cosas de Dios, ni del celo si uno ve coquetear a su marido con otra. No estamos hablando de ese tipo de celo, ¿no? Justificado, sino estamos hablando de celo en el sentido de competencia y ambición y el querer aplastar a que otros no se superen o no salgan a reducir porque yo tengo que ser el centro o yo tengo que ser la que tengo ese beneficio. David conocía la forma de ser bendecido. Ya hemos visto que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él quería agradar a Dios en todo. Y acá entonces como soldado busca ser una bendición para su jefe. Busca ser una bendición para su jefe y él no va a socavar la posición ni la autoridad de Saúl. Él no va a decir, bueno, ya que me están reconociendo a mí con 10,000 y a él con 1,000, déjame tomar oportunidad esto para destronarlo de una vez porque yo soy el elegido. O a mí me ungió Samuel porque a este ya lo destronó Dios. ¿No? En esa actitud de yo me merezco esto, no. David supo respetar la autoridad del rey Saúl. ¿Ok? Dice que Saúl lo había puesto sobre gente de guerra y ese es un ascenso notable. Un hombre de 20 años ahora es un general del ejército. Eso era algo notable. Y todo el pueblo lo aceptaba. David se volvió tan popular en el pueblo. Dice que todo el pueblo lo aceptaba y los líderes o los siervos de Saúl también lo aceptaban. O sea, la gracia de Dios realmente estaba con él. Y esto no se debió a que David era un hombre adulador o hábil o osado, conquistador, como muchos pretenden ser, para poder agradar, porque David no buscó estas cosas. Él no usó de ninguna estrategia para ganar popularidad. Solamente sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo sabía Jonatán. Por eso hizo pacto y por eso lo amó. El pueblo pudo ver el amor, la sabiduría, la prudencia, la paz de Dios en David. Había algo distinto en este hombre. ¿Ok? Ahora, ¿qué con el cántico popular que estaba en la radio en aquellos tiempos, que cantaban las mujeres? Saúl hirió a sus miles porque le hicieron un cántico, una canción, y David a sus 10,000. Algo inesperado para David, pero todo el pueblo cantaba esta canción popular, con mujeres danzando, Israel por la ciudad gozándose, ¿ok? Ahora, esto es interesante porque a pesar de esto y de esta popularidad, o sea, a pesar de los cánticos y la danza y todo eso, dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Dios estaba con él. ¿Ven ahí el versículo? Acá sacamos algunos principios. Cuando uno es elogiado o se vuelve popular, ya sea a través de YouTube o Instagram, lo que sea, o TikTok, no es prudente que esa popularidad se nos suba a la cabeza. Porque muy fácil se nos puede subir a la cabeza, ¿no? No es prudente. David sabía esto. David se alegraba de estas palabras de afirmación, pero no dejó que esto dominara sus pensamientos ni cambiara su opinión acerca de sí mismo. Ahora yo soy el grande.
el que vence a 10,000, mientras que el rey a 1,000. No dejó que esto cambiara su manera de pensar acerca de sí. O sea, su identidad. Él mantuvo un corazón y una mente humilde, la de un pastor, aún en medio del éxito. Y esto no es fácil porque acá viene la prueba. La prueba, muchos dicen que cuando uno cae en dolor y aflicción estamos pasando por prueba. Pero ¿saben que el éxito es una gran prueba también? El tener éxito. ¿De qué prueba estamos hablando? De la manera en cómo vamos a responder al éxito. Si nos enorgullecemos y nos terminamos creyendo que somos la última Coca-Cola en el desierto, como decimos ahí en Perú, o el regalo de Dios para el mundo, no, sin mí esta sociedad no sería nada gracias a mi talento, carisma, belleza o conocimiento es lo que puedo aportar a mi sociedad, gracias a mí. El éxito es tentador, nos pone a prueba tanto el dolor como el éxito nos puede hacer caer, ¿ok? Y indudablemente que el enemigo, el diablo, quiere usar el éxito para derribar a David, para que Dios ya no edifique una casa a través de David, para que David no sea el hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, miren David nunca recibió esta afirmación cuando era un pastor de ovejas. Es más, cuidaba en la soledad. Las ovejas no le bailaron, ni le cantaron, ni le hicieron una canción a David. Así que el éxito trae sus propias tentaciones, hay que tener cuidado. ¿Okay? Podemos quizás manejar bien la adversidad, pero nos caemos cuando viene el éxito. Ahora, ¿qué más nos dice el texto antes de terminar? ¿Qué más nos dice el texto? Hemos visto acerca de cómo características o descripción de una verdadera amistad en el cuadro entre David y Jonatán. Los celos de Saúl, cosa que no debería de haber en una verdadera amistad, ni celos, ni contiendas, ni rivalidad. Eso no debe de haber en una amistad genuina, ni en nuestras relaciones como creyentes, porque ya hemos dicho que eso viene del enemigo, de la carne. Es carnal, diabólica, como lo llama Santiago. Y hemos visto también acerca de cómo David prudentemente caminaba con sabiduría. Y este es un tema interesante porque se necesita prudencia y sabiduría para saber cómo manejar los asuntos que tratamos del día al día. Por ejemplo, si estamos tratando con un jefe irascible, injusto, que cambia de humor del día al día, se necesita sabiduría para saber cómo manejar esa situación, porque si no nos quemamos, nos estresamos, nos angustiamos y podemos terminar enfermándonos. Entonces se necesita prudencia y sabiduría. Eso lo da Dios. ¿De dónde adquirió David prudencia y sabiduría? Bueno, como pastor pasaba en el campo meditando, quizás componiendo salmos y cánticos a Jehová, y ahí Dios le hablaba a su corazón. Meditando en la ley de Dios, como sus salmos dice, y ahí Dios le hablaba a su corazón. Así que para poder tener prudencia, sabiduría y saber cómo movernos en medio del día al día, los desafíos que nos trae, necesitamos pasar tiempo con Dios, como David lo pasaba. Para protegernos de los elogios, que no lleguen a enorgullecernos o a ponernos en un pedestal y pensamos que somos el último regalo de Dios para el mundo. Necesitamos pasar tiempo con Dios porque ahí Dios nos hace un chequeo de la realidad. Dependemos de Él. Somos insuficientes. Él es el único autosuficiente, soberano. Vamos a acabar ahí porque la próxima semana quiero gastar un poquito de tiempo hablando acerca de los resultados de la envidia, usando el caso del rey Saúl. Hoy nos hemos enfocado acerca de esta amistad genuina, el conflicto que empieza ya a haber entre Saúl y David, y esta tentación
sobre cuando el éxito viene a nosotros, que es una tentación que nos puede hacer caer, que tenemos que estar chequeándonos. Voy a parar acá, entonces la próxima semana continuamos y así nosotros tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas.